Muy buenas tardes a todas, todos y todes quienes se conectan hoy en este conversatorio muy interesante con respecto a los constituyentes y las constituyentes que serán parte de esta historia que está escribiendo el pueblo de Chile para redactar por fin una nueva constitución donde todas, todos y todes quepamos. Así que, en primer lugar, yo quisiera agradecer a todas, todos y todos quienes están sintonizando, quienes se encuentran compartiendo junto a nosotras y nosotros en este conversatorio que sin duda va a ser muy interesante para quienes estén escuchando y también para tener algunas reflexiones con respecto a lo que significa este proceso constituyente en un proceso donde a la derecha le quedan pocos meses de gobierno, donde por primera vez en la historia del mundo se escribirá una constitución de forma paritaria y en ese sentido, sin dar más preámbulos, quisiera saludar a las invitadas y al invitado del día de hoy. Estamos hablando de Marcos Barraza, sociólogo, exministro de Desarrollo Social, académico del USACH y constituyente electo por el Distrito 13. Estimado Marcos, un gusto saludarte y espero que estés muy bien. Muchas gracias, pero una sola precisión, Manuel. Soy Dime. Psicólogo, psicólogo perdón. social y clínico. Perdón, Bueno, estimado saludarla Marcos. a todas, todos y todes. Fue un percance nada más, pero corregido ya por Marcos Barraza. Se agradece la corrección temprana porque si no le iba a estar diciendo sociólogo todo el rato. También estamos con Carolina Videla, trabajadora social, licenciada en Trabajo Social, coordinadora de prácticas de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Santo Tomás y docente de la misma casa de estudios, integrante del movimiento Mujeres de Luto Arica y también integrante de Mujeres, Memoria y Derechos Humanos Arica y electa en el Distrito 1 con la primera mayoría de los electos en la región de Arica y Parinacota. Estimada Carolina, un gusto que estés acá con nosotras y nosotros compartiendo en este conversatorio. Muchas gracias, Manuel. Un fraternal saludo, cariñoso saludo a Marco y no voy a adelantar a la invitada porque usted la va a presentar, pero también mi saludo fraterno. Muchas gracias por la invitación. Por nada, estimada Carolina. Y bueno, también saludar a Vanessa Jope, abogada voluntaria y tengo también, me puede corregir, directora de vinculación territorial a Bofem Bio Bio, parte de la coordinadora socioambiental Nahuel Buta Bio Bio Constituyente, una coordinadora desde donde se impulsó su candidatura constituyente por el Distrito 21. Estimada Vanessa, espero no haberme equivocado en nada y te doy un saludo y un abrazo muy fraterno en el inicio de este conversatorio. Ahora sí. Muchas gracias. Sí, efectivamente soy abogada feminista, quizás faltó agregar eso, pero claro, cae de cajón por la organización que es Abofem Bio Bio. Así que gracias por la invitación y también muchos cariños aquí a Marco, a Carolina. Feliz de compartir panel con ustedes. Muchas gracias, estimada Vanessa. Bueno, yo quisiera comenzar, bueno, vamos a intentar no hacer preguntas tan genéricas porque imagino que también están un poco cansadas y cansados de estar respondiendo siempre lo mismo, pero igual para las personas que nos están viendo. Estimada Carolina, cuéntanos un poco sobre el origen de tu candidatura, desde dónde surge el trabajo territorial que tú has realizado en la región de Arica y cómo fue todo el proceso para ti hasta el día en que hasta el día que ves la cifra y dices, chuta, soy parte de la convención que va a redactar la próxima constitución de la República. Carolina, te dejo la palabra. Sí. Uy, bueno, ¿cómo se fue dando esto? Me parece que tiene que ver tal vez tal vez con humildad plantearlo, pero que tiene que ver con la historia de vida, pues la vida militante. Yo milito, siempre me declaro una orgullosa militante del Partido Comunista desde hace ya más de 22 años. Eh, Mi vida de agitación ha estado desde que tengo 16 años y ya tengo harto más que eso, pues tengo 52 años. Entonces, un recorrido largo desde el tiempo de dictadura, luchando contra la dictadura. Fui presa política en el último periodo también, durante 1 año y medio en la ex cárcel de Arica, en un tiempo que hoy tal vez
vuelve a conmover porque cuando yo fui detenida había ganado el no. Es decir, lo digo en los espacios donde me consultan, ¿no? La esperanza estaba esparcida por el territorio del país y habíamos presos políticos, éramos nosotros, muy jovencitos, ¿no? Y se vivía ese momento histórico del triunfo del no, del término de la dictadura y el camino hacia la democracia de este país. Y hoy, en este momento histórico que estamos viviendo, tenemos presos políticos también camino hacia el destierro de la constitución pinochetista y la creación de esta nueva constitución de manera democrática, participativa, paritaria, con escaños reservados para los pueblos originarios, aunque faltó el pueblo tribal afrodescendiente, pero bueno, vamos a estar hablando de eso. Entonces, una historia muy larga de militancia en los derechos humanos y de militancia política partidaria, digamos, de la cual siento que es lo que ha sustentado el camino recorrido, que es un camino colectivo. Esta victoria la asumimos como una victoria colectiva y el trabajo que nos ha permitido estar en la calle desde siempre, desde antes de la revuelta social, lo dije en un programa en el que me tocó estar contigo, Manuel, siempre señalando con mucho respeto a las movilizaciones que hoy nos permiten estar como constituyentes, pero que pertenezco a ese grupo que está por todo Chile, que no tuvo que despertar porque nunca se durmió, un grupo que nunca dejó, hablo de la militancia de los derechos humanos, de mi partido, por ejemplo, también, respecto de la búsqueda de verdad, de justicia, de vida digna, de terminar con esta constitución. Y bueno, entonces ese camino se asume cuando llega este momento con mucha emoción y responsabilidad al ver la posibilidad de ser candidata primero y hoy electa. Así es que harta emoción ahí y mucha responsabilidad también. Muchas gracias, Carolina. Estimado Marcos, si bien tú has tenido más notoriedad a raíz de la responsabilidad que tuviste como ministro de Desarrollo Social, pero por favor, igual cuéntanos un poco cómo fue para ti el proceso de campaña de cara a la constituyente, cómo fue también, cómo recibiste los resultados, cómo fue también tus impresiones y también si quieres comentarnos un poco las perspectivas también que vas teniendo con respecto a la instalación de la constituyente. Y lo último, antes de darle la palabra, estimado Marcos, también decir que Carolina Videla, Marcos Barraza son militantes de un partido que en pocos días cumple 109 años, así que no podía pasar la oportunidad de mencionar aquello. Estimado Marcos, tiene la palabra. Gracias, Manuel. Y nuevamente saludar a Vanessa y a Carolina. Mira, yo creo que para todos los que estamos acá, qué honor de haber sido electas y electos constituyentes para redactar la nueva constitución en una votación popular, es un honor, es un orgullo. Y además connota mucha, voy a ser bien honesto, responsabilidad y ansiedad respecto de lo que se viene. Yo, durante la campaña, no puedo olvidar que la gente con la cual conversé, las organizaciones sociales, las vecinas, los vecinos, tienen depositadas sueños, expectativas, anhelos sobre cambios reales en su vida, sobre la posibilidad de ser tratadas con dignidad. Y esto de concluir que todas esas expectativas, esos sueños, esos anhelos pasan solamente por un cambio constitucional como punto de partida de las transformaciones, no como punto de llegada, es una experiencia, digamos, bonita de observar y de ser parte de ella. Yo creo que el pueblo de Chile se cansó de angustias, de injusticias, de abusos, de desigualdades y ha tomado la decisión de transformar activamente la realidad. El distrito 13 al cual yo pertenezco es un distrito donde las desigualdades siempre han existido, ciertamente,
pero se han agudizado y se han cronificado con la pandemia. Conmueve escuchar a una vecina, y lo escuché, decir, uno no le puede decir a su nieto que no hay pan o no hay leche. Y esa es la realidad de nuestro pueblo, que no hay pan, no hay leche, que no hay los elementos básicos para la subsistencia. Entonces, creo que la primera idea es que me lo tomo con profunda responsabilidad social, política, respecto de la tarea que se nos ha encomendado. Tarea que no es sin el pueblo, es con el pueblo. Eso significa que activar diálogo social, participación, hacer que el pueblo delibere es una responsabilidad de las y los constituyentes. Pese a las condiciones adversas de los mecanismos de la convención, no hay recursos para la participación popular. Y eso es un problema. Pero aquí está la voluntad, y lo que demostró el estallido, la revuelta, el levantamiento, yo soy más cercano a hablar de levantamiento social, es que la voluntad es clave en los procesos de transformación. Y el compromiso central es que aquí hay que lograr que Chile sea un país soberano como pueblo, que pueda construir su propio futuro. Y en segundo lugar, creo que es la oportunidad histórica que el pueblo se dio a sí mismo, de refundar todas las estructuras patriarcales, erradicar las estructuras patriarcales, coloniales, neoliberales, que prevalecen en términos de hegemonía en nuestra sociedad. Entonces, participo de todo esto con la profunda convicción de que estamos en un momento histórico que va a abrir otros momentos históricos aún más determinantes. Lo digo porque después de la Constitución nueva viene un proceso de reformas estructurales intenso. Y lo que tiene que existir es un pueblo protagonista de esos cambios. Entonces, diría yo que muy, muy contento, muy expectante y muy optimista. Y termino con esto. Yo recuerdo que tenía 6 años, si no me equivoco, cuando Pinochet impuso este plebiscito fraudulento. Yo lo vi por televisión. Recuerdo esas imágenes. Recuerdo la televisión en blanco y negro con el fascismo cívico-militar desbordando la televisión. Entonces, ser un componente activo de este proceso de transformaciones es un reconocimiento para nuestro pueblo y para todos los que han caído y las que han caído. Claro que sí, estimado Marcos, cómo no reivindicar a tantas y a tantos que dieron su vida en la lucha por la libertad y porque el pueblo 30, 40 años después pudiese estar escribiendo su historia como va a ser en este momento. Así que recojo completamente tus palabras. Estimada Vanessa, abogada, feminista, también activista medioambiental. Cuéntanos un poco del origen de tu candidatura, me imagino también, si nos comentas un poco también de la coordinadora, cómo fue el proceso de levantamiento de tu candidatura, que también por lo que pudimos conversar tras bambalinas, por decirlo así, es un proyecto colectivo bastante interesante, y cómo te tomaste también los resultados, el lado más humano, cuando ves que ibas a ser parte de esta convención que se propone ni más ni menos que construir de forma paritaria el futuro de Chile. Te doy la palabra. Gracias. Sí, bueno, contarles que la coordinadora Nahuelbuta Bio Bio Constituyente es una orgánica que en el fondo intenta aglutinar o organizarse con las distintas organizaciones sociales, ambientales que existen en el territorio. Y nace con esa idea, nace en este lado de la cordillera Nahuelbuta. Yo, bueno, soy una de las fundadoras, se puede decir, porque a su vez fui gestora de un grupo en Cañete
que se llamaba Grupo Constituyente de Cañete, que tenía por finalidad hacer clases de educación cívica y de constitución, clases abiertas, gratuitas para la comunidad. Y en ese contexto ya teníamos como una mini organización. Y luego conocimos a personas de distintas partes de la provincia y surgió esta idea de empezar a organizarse para trabajar por el apruebo. Y es así como surge la coordinadora Nahuel Buta constituyente. Y luego, a raíz de que, claro, nos dimos cuenta que el distrito también iba al otro lado de la cordillera, que es la provincia del Biobío, conocimos a personas del otro lado de la cordillera y así se amplió y se convirtió en esta coordinadora Nahuel Buta Biobío constituyente. La verdad es que yo no me planteé el hecho de ser candidata, pero ocurrió que como yo venía haciendo y me venía especializando ya en constitución desde hace un tiempo y venía haciendo talleres de constitución, lo primero que hice cuando hicimos la primera reunión les planteé hacer un taller de constitución a mis compañeras y compañeros de la coordinadora. Y bueno, empezamos a hablar del tema y claramente, bueno, no hay más abogados dentro de la organización. Bueno, hay un colega, digamos, casi colega que no está titulado. Entonces, de alguna manera se dio esto de ser un poco la que posicionó el tema desde lo técnico. Y también el hecho de que, bueno, me lo plantearon mis compañeras y compañeros porque además de este aspecto, yo igual había trabajado de alguna manera, tenía esto que queríamos que las candidaturas tuvieran, que era la militancia social. Es decir, personas que se hubiesen desempeñado, digamos, en algún ejercicio del trabajo social. Y nos pasó también tener aquí un quiebre, se podría decir, con una parte de personas que querían ser candidatos y que no tenían ningún tipo de trabajo social. Entonces, también eso como que nos dio fuerza en el sentido de estar como la mayor convicción de que era necesario que quienes fueron allí sí tuviesen algún currículum social, ¿cierto? Y bueno, es así como surge mi nombre, se propone y bueno, también después nos damos cuenta que hay dos posibles otras candidaturas. Y empieza también esto de dilucidar si vamos a ir en una lista independiente o en partidos, en cupos de partidos. Pero obviamente partidos que fueran antineoliberales, y en el caso del Partido Comunista lo elegimos porque precisamente no habían sido parte del Acuerdo por la Paz y no habían firmado, o sea, no habían sido parte de las leyes represoras que tienen hoy día a nuestros presos de la revuelta, con montajes, pagando penas terribles, digamos, porque hubo aquí partidos que apoyaron aquello. Entonces, es por eso que finalmente se hace una votación al interior de la coordinadora. Y es así como se determina ir en cupos de partido. Y bueno, el partido tenía por su parte dos candidaturas posibles también, y nosotros no nos veíamos tampoco, una que no queríamos aportar a la dispersión, y otra que sostener 6 candidaturas era muy complejo. Bueno, finalmente les cuento que esto ha sido todo un hito porque nuestra lista no llevaba las 6 candidaturas, nosotros llevábamos 5 candidaturas, o sea, partimos en desventaja. Y logramos no solo ser la mayoría distrital, sino la mayoría de la región. Y eso significa para mí una tranquilidad o de alguna manera mucho optimismo en lo que es la visión de las personas. Si bien entendemos que quienes votaron acá digamos, no mucha gente participó, pero eso también siento que obedece a que no hubo las medidas necesarias para darle a este evento el realce y poder también, mira, ¿qué habría costado que el Estado impulsara algún proceso de educación previo al plebiscito, por ejemplo? Las personas no tenían las herramientas ni siquiera para saber lo que era una constitución porque se nos quitó la educación cívica y se ha ido precarizando la educación en términos de sus contenidos para hacer también una ciudadanía sumamente, digamos, fácilmente manipulable. Entonces, obviamente las personas, no muchas personas encontraron incentivos en levantarse y ir a votar. Pero bueno, ese es otro tema. También debió haberse hecho una elección única para elegir para estas elecciones, digamos, por la importancia que esto tiene. Bueno, el tema es que de todas maneras a mí me queda una sensación, por supuesto, positiva,
Primero porque me da a entender de que primero las personas entendieron el mensaje que nosotros tratábamos de transmitir, que siempre fue el mensaje de la desigualdad en Chile, con cifras, y que finalmente lo posicionamos en todas las radios de la provincia, y digamos del distrito, de la provincia del Biobío, de la provincia de Arauco y de Lota, y que las personas también se sintieron parte de este descontento con toda esta estructura que ha venido siendo mantenida por todos los gobiernos que han estado posterior a la dictadura. Y aquí todos han gobernado para la misma derecha económica que ha sido la que ha estado financiando la política. Y eso lo hemos denunciado desde el comienzo, y eso ha hecho que también se mantengan políticas económicas vetustas, arcaicas, de los años 80, que se hicieron para que Chile saliera de una época terrible donde había una recesión profunda en la dictadura, y que los gobiernos que vinieron después, cómplices, han venido manteniendo, y con eso también se han mantenido las condiciones de las trabajadoras y de los trabajadores que vienen sosteniendo este sistema financiero, el sistema económico, y por supuesto, ¿para qué decir de las mujeres, que finalmente somos las que sostenemos todo el sistema? Así que bueno, a mí lo que me causa también mucha tranquilidad y alegría es que yo siempre me planteé como abogada feminista, desde el comienzo, sin saber si eso iba a causar algún efecto en que la gente se pudiera restar, porque vivimos en una provincia sumamente compleja en ese sentido. Acá posicionar el tema del feminismo ha sido complicado. Logramos armar la Asamblea Feminista hace un año, y hasta antes de eso, siempre que lo intentábamos era no, pero pongámosle de mujeres porque feminista suena muy radical, como que todavía existen esos mitos que han sido instalados por los medios, por este sistema que trata de demonizar, ¿cierto? Así como se ha hecho con los comunistas, se ha hecho con las feministas, las feminazis y todo esto. Entonces, eso es muy fuerte en este territorio. Sin embargo, yo siempre me planteé como lo que soy, y esto afortunadamente generó adhesión. Y bueno, felicidad, siento optimismo, no quiero tampoco... estoy moderando mis expectativas, sí, porque veo que acá todo esto que se hizo para hacernos las cosas bien desfavorables. Siento que hay hartas cuestiones que están de manera compleja, digamos, planteadas, y cuestiones que no se han resuelto, que quizás lo podemos hablar más adelante, pero estoy ahí como moderando mis expectativas, pero sin embargo, por supuesto, soy optimista al respecto, porque además creo que se posiciona, en estas elecciones, se posiciona la nueva forma de hacer política, y ya va quedando como... en el subsuelo, digamos, las formas antiguas y vetustas de las campañas que ponen muchos recursos, se van posicionando estas nuevas formas de hacer política, y los movimientos sociales van cobrando mayor realce, y creo que eso es para mí motivo de mucho orgullo y de mucho optimismo. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, y con respecto a lo último que dijiste, es cosa de preguntarle a Catalina Parot y a René Cortázar cómo les fue con la inversión que hicieron en sus campañas, porque la verdad es que la cantidad de plata que involucraron y el magro resultado electoral demuestra precisamente eso que tú estás diciendo, que definitivamente en Chile el desarrollo de la convención puede ser un espacio donde una nueva forma de hacer política se vea plasmada también y sea visibilizada a nivel nacional. Mi estimada Carolina, yo quería consultarte particularmente, y esta va a ser una pregunta, yo diría que quizás la última más general dentro de este conversatorio. Y yo, Carolina, te quería preguntar con respecto a cuáles son los ejes que tú quieres principalmente posicionar dentro de tu rol como constituyente, como representante del Distrito 1, ¿no? Estamos hablando de la región de Arica y Parinacota. Tú tienes un trabajo muy fuerte en materia de derechos humanos, tú tienes también un trabajo ahí de representación, de elevar la voz también del pueblo tribal afrodescendiente, que lamentablemente no logró tener un escaño reservado. Entonces, y eso precisamente es un derecho humano. Entonces, yo quería consultarte sobre particularmente si tú... el eje de derechos humanos planteado no solamente como verdad, justicia, memoria y reparación para las víctimas de violación a los derechos humanos, sino también en este caso
cómo lograr que se garanticen los derechos del pueblo tribal afrodescendiente, van a ser partes también de esa punta de lanza que vas a hacer tú como constituyente en la convención. Entonces, quería consultarte con respecto a eso. Sí, bueno, la verdad es que los ejes son ejes que obviamente esta es una constitución para todo el territorio y para todo el territorio nacional, ¿no? Y que tiene que tener particularidades para esta vida digna de la cual hablamos también incluso en el programa, en nuestros programas de propuesta de las candidaturas, ¿no? Aquí en Arica Parinacota tenemos la más alta población, ¿cierto?, de los hermanos y hermanas del pueblo aymara. Y el pueblo aymara traduce, ¿no?, esa vida digna como el buen vivir o el suma camaña. Entonces, bueno, plantear, por ejemplo, cosas tan trascendentales como em, una constitución que efectivamente tenga un apego irrestricto a los derechos humanos, a la defensa, a la promoción y establezca los mecanismos para que se pueda configurar un Estado garante de derechos en todas las dimensiones y para todas las personas. Pero temas específicos que emergen desde esta región para la nueva constitución, bueno, obviamente la temática de los derechos humanos, la posibilidad de poder establecer, ¿cierto?, el Estado plurinacional que permita la autonomía de los territorios para los pueblos originarios y para el pueblo tribal afrodescendiente, y que eso se traduzca no solo en el reconocimiento constitucional, ¿cierto?, sino en todos los mecanismos para esa autonomía, pero que también transite hacia la educación, ¿no? La educación desde la lengua, desde todo lo que cada territorio, desde su pueblo originario y el pueblo tribal afrodescendiente consideran vital para este suma camaña, para este buen vivir, para estos derechos que deben estar consagrados y reflejarse también en este nuevo pacto social, en la forma en que también como seres humanos y seres humanos nos vamos a relacionar. Entonces, tal vez es uno de los puntos importantes, la memoria como un ejercicio social permanente, colectivo, que permita contribuir también a ese Estado garante que tiene que establecer las garantías de no repetición a las violaciones a los derechos humanos en este país, que tristemente hemos visto que en democracia ha seguido ocurriendo y con mayor fuerza a partir del 18 de octubre. Yo digo aquello porque no solo se han violado los derechos humanos a partir del 18 de octubre, recuerden que tenemos el primer detenido desaparecido configurado como tal el año 2000, y fue aquí justamente en Arica Parinacota, don Hugo Arispe, más conocido como Floretti, ¿no?, que entra a la cárcel por una falta menor, digamos, para un fin de semana, y nunca más salió de la cárcel. Y hasta el día de hoy su cuerpo no ha sido encontrado. Su hermano Pablo Arispe, a quien recordamos como desde Mujeres, Memoria y Derechos Humanos con mucho cariño, él falleció hace unos meses atrás sin saber la verdad sobre su hermano. Y luego vienen eh, eh, otros casos emblemáticos de personas desaparecidas en democracia. Entonces, bueno, eso es fundamental. Otro punto fundamental tiene que ver con la descentralización y quiero tratar de resumirlo. eh, Respecto de la descentralización, nosotros la miramos como la posibilidad, ¿cierto?, para también esa autonomía en los territorios de poder definir el desarrollo territorial con amplia participación, el desarrollo y la capacidad de la toma de decisiones políticas, económicas, ¿cierto?, para el desarrollo en cada uno de los territorios, el desarrollo regional, pero que esa descentralización también permita que, que los municipios que son vitales en los desarrollos de cada comuna puedan transitar desde esta lógica que está en la actual constitución, ¿cierto?, de meros administradores, puedan convertirse efectivamente en gobiernos comunales, que pongan en práctica la gobernanza y que eso se traduzca en esta construcción colectiva em, con la más amplia participación. Yo siempre lo destaco porque hemos podido ver como, por ejemplo, en la comuna de Recoleta, Daniel Jadwe ha sido capaz de hacer gobiernos comunales, ha sido capaz de instalar la gobernanza con amplia participación, incluso en este modelo brutal. Por lo tanto, para nosotros la
la descentralización es un tema también principal. Creo que son hartas cosas más, pero me gustaría que escuchar igual al otro compa, porque creo que vamos a confluir en varias cosas que son fundamentales. Muchas gracias, Carolina. Sí, me imagino que son varias más y la verdad es que conversatorios de esta duración no da para poder comentar, me imagino a cabalidad todos los puntos, pero sin duda vamos a intentar abordar lo más posible. Estimado Marcos, también consultarte sobre esa misma línea, si bien evidentemente ustedes van a tener que abordar todo y de todos los temas, particularmente en las entrevistas, sobre todo durante la campaña, Marcos, vimos que tú eras de los pocos, por decirlo así, junto al partido, quienes en primer lugar sostenían la necesidad de que entrando en sesión la convención hay que revisar el quórum ilegítimo de los 2/3. Tú también te has manifestado constantemente sobre la necesidad de una constitución que garantice el buen vivir. Has hablado también en las entrevistas de la necesidad de terminar de despojarnos de instituciones obsoletas que hoy en día no sirven y que juegan un rol netamente de reproducción del modelo y las desigualdades. Entonces, habiendo dado esos pequeños antecedentes con respecto a lo que fue tu campaña y lo que pudimos ver también en los debates junto a otras candidaturas, quería comentarte y preguntarte, mejor dicho, cuáles son los principales ejes que te gustaría a ti reforzar dentro del trabajo en la Convención Constitucional. Gracias. Mira, yo en realidad creo que ayer estuve en un panel en la USACH, que somos 4 personas que fuimos electas, que somos de la comunidad académica de la USACH, universitaria, no académica. Y hubo una pregunta similar respecto de cuál era los ejes, los núcleos, los principales esfuerzos. Yo voy a responder en la misma dirección. A mí me parece que es difícil distinguir, y a mí en lo personal me es muy difícil distinguir, qué es más prioritario respecto de algo que es menos prioritario. Y esto especialmente porque lo que Chile está viviendo es la exigencia de un cambio político, sin duda, económico, sin duda, institucional a propósito del cambio constitucional, sin duda, pero también es social, cultural, porque aquí hay dimensiones de la sociedad. Hay asimetrías, abusos, desigualdades que son de siglos. El menoscabo, la negación de la existencia de los pueblos originarios no es de ahora, es del origen de la República chilena, de una república absolutamente colonial. La noción de familia, y digo familia en obsoleto porque creo que deberíamos hablar de familias, es un tema central a propósito de la diversidad, la pluralidad. La definición de niñez, el carácter de instituciones como el Tribunal Constitucional absolutamente antidemocrático, poderes en los hechos concebidos en derecho y en hecho que lesionan la soberanía popular. Pero yo identifico 3 núcleos que en mi opinión son centrales si el propósito es ampliar derechos, que yo creo que hay un consenso mayoritario en la sociedad que Chile requiere ampliación y generación de nuevos derechos, reconocimiento al trabajo doméstico constitucionalmente y con ello el pago de una remuneración, el reconocimiento de los cuidados. En términos de ampliación de derechos, el medio ambiente como titular de derechos y los que no se cumplen hoy por hoy. Ahora, dicho eso, yo identifico 3 núcleos que en mi opinión son determinantes. El primero, la Constitución necesariamente tiene que incorporar un principio de igualdad sustantiva, que sea transversal a la Constitución. Y la igualdad sustantiva entendida no solo, o sea, no como igualitarismo, sino que como la capacidad del Estado, de la institucionalidad, de abordar las desventajas de origen en grupos que tienen postergaciones y exclusiones históricas. Sin duda, el problema es de remuneraciones, sí. El problema es de trabajo digno, buenas pensiones, sí. Y eso es parte de la igualdad sustantiva. Pero también reconocer que hay universos sociales altamente postergados. Personas en situación de discapacidad, comunidad LGBTI, Q+,
pueblos originarios. Si uno analiza los indicadores, los grupos sociales que yo estoy nombrando, pensando en una matriz de desigualdad social bien plural y diversa, la desigualdad parte por la clase, pero tiene cruces e intersecciones con otras dimensiones de la identidad o de la pertinencia. Entonces, el principio de igualdad sustantiva es mucho más para quien requiere mucho más. Y lo conecto con una reflexión que hacía Carolina. Yo represento el Distrito 13, Lo Espejo, San Miguel, El Bosque, San Ramón, La Cisterna, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo. Pedro Aguirre Cerda tiene 146.000 pesos de ingreso per cápita por habitante al año. Lo Espejo tiene 165.000 pesos por habitante al año, para hacer un montón de cosas, municipalmente hablando. Vitacura tiene 1.139.000 pesos y Las Condes tiene 1.225.000 pesos per cápita. Entonces, hablar de igualdad sustantiva es, sin duda, nivelar con igualdad hacia arriba. Pero eso no es suficiente si no se incorpora un principio de justicia fiscal, que no es otra cosa que redistribución. Y eso implica que los súper ricos y los grandes ricos tributen mucho más de lo que tributan hoy por hoy. Que las grandes empresas tributen mucho más, que las mineras tributen mucho más. Un principio de redistribución progresiva que tiene que estar incorporado en la Constitución. Yo creo que hay un primer nudo. Un nudo a propósito de que el pacto fiscal que se construya tiene que ser un pacto que permita sostener la ampliación progresiva de derechos sociales. Una segunda cuestión que me parece central, neurálgica, es recaracterizar el Estado chileno. El Estado de Chile, en su condición de Estado neoliberal, se sostiene en 4 principios. El Estado subsidiario, donde se le cercenan atribuciones al Estado y se les traspasan a los privados. El principio de no discriminación entre los privados y el Estado, que les da igualdad de posibilidades al sector privado para iniciativa, impulso económico y en satisfacción de derechos, no solo en este caso. La propiedad se supone a los bienes públicos y a los bienes de uso público, y la autonomía del Banco Central como un factor determinante de esta Constitución que le da una prerrogativa a la tecnocracia que se superpone a la deliberación política y social. Entonces, eso implica cambiar el Estado, recaracterizarlo, convertirlo en un Estado democrático y social de derecho. Y aquí hay una cuestión central. Los estados de bienestar que satisfacen derechos logran, por un lado, tener un pacto fiscal, y este es el primer eje que señalaba, que es justicia tributaria, justicia fiscal, sólido desde el punto de vista de la tributación de los grandes grupos económicos, pero del mismo modo, una capacidad en materia de sostenibilidad económica y que tiene que ver con el modelo de desarrollo, donde el Estado tiene impulso, y agrego impulso económico, tiene capacidad de planificación social, activa, que es decir, construcción de futuro. El Estado se expresa a través de distintos niveles, central, regional, municipal. Urge una nueva ley orgánica de municipalidades que le dé atribuciones a los municipios en materia de emprendimiento. Limitar, o extinguir los quórum de creación de empresas públicas, que son quórum calificados que limitan las capacidades de desarrollo, pero todo en el contexto de una triada que es el vínculo entre lo productivo, lo medioambiental y lo social altamente interrelacionado. No sirve una productividad que depreda el medio ambiente o que concibe de manera utilitarista el medio ambiente. Entonces, aquí hay que recaracterizar el Estado, lo cual implica una nueva definición, nuevas atribuciones, como eje de desarrollo social. Pero decir más Estado no significa decir no comunidades. Yo creo que el Estado se alimenta del reconocimiento de las comunidades. Y esa es una cuestión clave. Yo creo que la sociedad chilena transita por transformaciones políticas, económicas, culturales y sociales profundas, donde la ampliación de derechos
es, digamos, un motor, pero también las posibilidades de autonomía en el término de desarrollo, que no se restringe exclusivamente a los pueblos originarios, sino que a otras comunidades, pero que en los pueblos originarios tiene una postergación histórica y una negación de derechos históricas, pero que aquí es fundamental instalar en términos de autonomías sociales. Y la tercera cuestión, que me parece un elemento sustantivo, es el cambio del sistema político. Si uno concibe la cuantía de las transformaciones estructurales que va a experimentar el país y que a continuación de esta constitución nueva debiese existir un nuevo sistema de salud pública, debiese existir un nuevo código del trabajo, se requiere de un movimiento social que reciba cuotas importantes de poder traspasadas desde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y eso es democracia participativa. O sea, sostener las transformaciones en el tiempo implica un sistema político fundado en la deliberación popular y no una democracia procedimental como es la que vive Chile hoy por hoy. Entonces, lo digo porque esos tres ejes, en mi opinión, son tres ejes estructurantes y que van a determinar el funcionamiento de la democracia en el largo plazo. Y yo creo que hay que hacer una apuesta potente en términos de transformaciones. Eso. Muchas gracias, estimado Marco. Vanessa, también la misma pregunta con respecto a lo mejor a cierta, evidentemente insistimos, ustedes van a tener que revisar todo, pero me imagino que también hay ciertos ejes de los cuales ustedes tienen ciertas prioridades o que consideran sustantivos abordar dentro de lo que es la nueva constitución y que imagino también fue parte de lo que fue la campaña. Vanessa veía por ahí, por ejemplo, una gata, me imagino que también por ahí se puede venir el tema también ambiental, los derechos de los animales, que es algo tan importante, yo también tengo tres. Tu trabajo en la coordinadora, ahí metida en el corazón del Gualmapu también, por ahí hay temas sumamente interesantes, tú ya también lo estabas planteando, abogada feminista, entonces, bueno, coméntanos un poco cuáles son las prioridades que tú nos podrías mencionar un poco acá en este conversatorio con respecto al desarrollo dentro de la Convención Constitucional. Bueno, sí, la verdad es que concuerdo con Marco en esto de que de pronto es difícil cuando se plantea prioridades pensando en que la Constitución es un cuerpo armónico de normas y que de alguna forma está todo como relacionado, de alguna manera, digamos, y por eso también soy muy reacia en pensar en que el reglamento establezca comisiones temáticas como se hace actualmente en el Congreso, porque finalmente tampoco me gustaría tener que etiquetarme solo con un tema, y también lo pongo sobre la mesa esto porque hace poco en un programa me preguntaron eso, porque no sé quién salió diciendo en el mundo político que cada constituyente debería abocarse a los temas que lo caracterizan, más o menos, como que cada uno debería tener sus propios temas. Yo no estoy de acuerdo con eso, o sea, yo creo que aquí hay que abordar todos los temas de tal forma que tengamos un cuerpo armónico de normas. Ahora, respecto de lo que tú planteas, efectivamente, nosotros para sintetizar la propuesta de cambios estructurales a esta nueva constitución, de manera, digamos, pedagógica, establecimos 6 ejes. Sin embargo, voy a empezar de otro lado planteando que a mí me parece que al menos hay 3 ejes que debieran ser transversales, es decir, ejes que deben contemplarse en toda la Constitución. La primera es la perspectiva de género, que es lógico. Queremos una Constitución que sea escrita del primer al último artículo con perspectiva de género, que contemple la paridad y todo lo que ya hemos logrado ganar desde el movimiento feminista, que es una realidad para una convención. Sería un sinsentido pensar en una institucionalidad que no lo contemplara para digamos, el Chile que queremos refundar, ¿cierto? Luego, la perspectiva de derechos humanos, que es fundamental también. Queremos una constitución que de pe a pa contemple la perspectiva de derechos humanos, y esto pasa por todas las instancias, digamos, y pasa también por pensar en que la base de esta nueva constitución tienen que ser los tratados de derechos humanos ya ratificados por Chile en las distintas convenciones, que además han pasado por todos los trámites por lo que pasa una ley, por el órgano democrático por excelencia que es el Congreso. Por lo tanto,
no debería haber ningún inconveniente en que eso fuese una realidad, porque eso ya nos da un piso de derechos, digamos, que son irrenunciables y que no pueden por nada del mundo quedar fuera de esta nueva Carta Fundamental. Y el tercer eje transversal es precisamente la protección de la Ñuque Mapu, la protección de la naturaleza, la consagración de una constitución ecocéntrica. ¿Y qué significa esto? Significa que queremos una constitución que realmente ponga en el centro la vida digna de las personas y la protección de esa naturaleza, porque la protección de esa naturaleza es la protección de la vida, de los seres vivos en general. Los seres humanos somos seres vivos y estamos aquí en una simbiosis con el resto de los seres vivos. Por lo tanto, nos parece que esto también debiese ser un eje transversal, de tal forma que si se piensa en una nueva institucionalidad, no se deje al margen la consideración de los aspectos que dicen relación con la afectación de ese medio ambiente, que finalmente también es el medio que repercute en la vida humana. Y por eso también hemos planteado que debe relacionarse el derecho a la vida humana, el derecho a la salud humana, con el derecho a tener un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, ¿ya? En ese sentido, aquí estamos aspirando a una reestructuración. Estamos pensando, digamos, en una desconcentración y una descentralización del poder. Y para ello hay propuestas concretas que dicen relación, por ejemplo, con la creación de un nuevo órgano de poder que defienda precisamente esa naturaleza y que hoy, bueno, existe en otras constituciones, que es la creación del ombudsperson, ¿no? Ombudsman como se ha llamado, y que se está pensando, digamos, combinado con otra propuesta que existía para la defensa de la naturaleza, que es la Defensoría de los Derechos de la Naturaleza. Hoy se plantea como la Defensoría de los Derechos de la Naturaleza y del Pueblo, que es la Defensoría de los Derechos del Pueblo originalmente, de tal manera que exista un órgano autónomo, digamos, del Poder Ejecutivo, porque actualmente tú me dirás, ¿existe una institucionalidad que protege al medio ambiente? Sí, pero ¿de quién depende finalmente? La Superintendencia del Medio Ambiente depende del Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio del Medio Ambiente depende del Presidente de la República, el Presidente de la República actúa con criterios políticos, no con criterios técnicos, y eso ha sido nefasto, porque finalmente no ha existido fiscalización, no ha existido un Estado que le raye la cancha a los privados. Y en este sentido, mucho de lo que planteaba Marcos está totalmente en sintonía con lo que estamos pensando, y creo que eso ayuda mucho a la reflexión, el pensar en recaracterizar el Estado, es decir, no podemos seguir teniendo, si estamos pensando en esto, partiendo de estos tres ejes transversales, no podemos seguir pensando en un Estado subsidiario, ¿cierto? Un Estado que da un paso al costado y que deja que los privados hagan prácticamente todo. Hay que entender que estamos en un momento de crisis de la tierra, del mundo, no es solo de Chile, de crisis porque estamos perdiendo nuestros recursos económicos, nos estamos quedando sin los glaciares que son digamos, la conservación del agua, que es prioridad para la vida, y por lo tanto toda la regulación que hagamos también tiene que ser considerando el momento que estamos viviendo. No nos podemos hacer los lesos con el cambio climático, con la degradación de los suelos, con lo que ha sido el mercado del agua, que se ha creado a raíz de esta privatización y entrega de manera gratuita y perpetua, a perpetuidad, digamos, a privados, el dominio de nuestras aguas. Y todo ello dice relación con este eje que les vengo planteando. A mí me parece que el agua es una discusión prioritaria. El establecer, no solamente devolverle el carácter de derecho humano al agua, el establecer usos prioritarios del agua también es una cuestión fundamental. Y dentro de esos usos prioritarios no solamente el consumo humano, sino que también el consumo necesario para la preservación de los ecosistemas es algo fundamental. Y luego, que a nivel territorial, si lo que queremos es descentralizar, que exista una determinación de los usos productivos a nivel territorial, que sean los territorios los que definen el uso productivo de sus aguas, y que eso sea, digamos, que esté establecido, digamos, esta prioridad de los usos del agua. A mí me parece que eso también es un tema central y fundamental. Bueno, yo les puedo comentar igual cuáles son nuestros ejes, los otros 6 ejes, que son ejes sintéticos, como les decía, pero que guardan relación de alguna forma con estos 3 que son, como les decía, son
aplicables a toda la Constitución, por eso se llaman transversales, pero que también tienen que ver con el reconocimiento. Si estamos hablando de recaracterizar este Estado, estamos hablando no solamente de pensar en un Estado solidario, Estado de bienestar, un Estado social de derechos, como se le quiera poner, pero un Estado que garantice derechos sociales, sino también pensar en un Estado que sea plurinacional. ¿Por qué plurinacional? Porque efectivamente nos parece que es el mayor grado que puede, el mayor grado, digamos, de autonomía, por decirlo de alguna forma, de tal manera que Chile se ponga al día con el reconocimiento al derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, que es finalmente un derecho consagrado en el derecho internacional y que en Chile no se respeta. Luego, si pensamos, esto también tiene relación con la figura de una constitución ecocéntrica. Hay que pensar en que estos pueblos, que tendrán ellos que definir cuál es la figura de este nuevo Estado, porque también aquí hay que darle voces a quienes son los principalmente afectados con esto, porque tampoco yo puedo aquí hablar en representación de personas si yo no soy parte de un pueblo originario, hay que escucharlos a ellos. Pero también me parece interesante pensar en que el reconocimiento de un Estado plurinacional no solamente significa de nombre ponerle Estado plurinacional, que es reconocer una realidad, digamos, por un lado, y por otro lado quizás zanjar una deuda que tiene el Estado de Chile histórica con nuestros pueblos originarios, y como bien decía Carolina, con el pueblo afrodescendiente. No solamente significa eso, significa que efectivamente, y como lo dijo Carolina, los principios de estos pueblos permeen no solo la Constitución, sino que a posterioridad también todas las otras normas que están por debajo de esa Constitución. Y en ese sentido también me parece fundamental el reconocimiento de estos principios, como el principio del Cumemonguén, el buen vivir, el sumac causaid en los pueblos nortinos, y en definitiva el consagrar también, el escuchar también estas cosmovisiones que finalmente también nos van a permitir tener un concepto, digamos, más, digamos, del humano, más entendido en relación con esa naturaleza. Bueno, y así los otros puntos, los otros ejes que nosotros planteamos, por ejemplo, la consagración de derechos sociales con énfasis también en los derechos culturales, que es algo que en los lugares rurales, digamos, yo vengo de la ruralidad, siempre me he criado en pueblos, ahora vivo en Cañete hace 12 años, pero yo me crié en Campanario, que era un pueblo pequeño, y les puedo contar que cuando uno vive en un pueblo, en la ruralidad, no solamente está desprovisto digamos, de los derechos sociales más básicos, sino que también de los derechos culturales que finalmente son fundamentales para el desarrollo de la niñez, son fundamentales para el desarrollo de la conciencia. Y a mí me interesa poner un énfasis también respecto a estos derechos culturales. Me gustaría, y de hecho yo participo en un centro cultural también que se llama Casa Grulla en Cañete, así que también ese es un énfasis importante para mí. La consagración de mecanismos de democracia directa que nos permiten también pensar en esta desconcentración del poder. Y desconcentrar el poder también significa replantearse la figura del hiperpresidencialismo que tenemos actualmente, de este presidente de la República que perfectamente podría ser un monarca, y entregar mayores facultades a la ciudadanía, para que sea la ciudadanía la que se pronuncie, y que existan, digamos, situaciones donde obligadamente las personas tengan que votar, tengan que pronunciarse, y puedan ingerir, digamos, y puedan ingerir, me refiero a que estos mecanismos tienen que ser vinculantes, porque actualmente tenemos también mecanismos de participación ciudadana que no sirven de nada, como el Convenio 169 no sirve de nada, porque finalmente se gastan muchos recursos en hacer consultas, pero los resultados no son considerados al momento de tomar las decisiones, porque no es vinculante. Así que creo que esas son las cuestiones que me parecen fundamentales, y finalmente, otro de los ejes que planteamos y que no lo quiero dejar pasar, es la reestructuración de las Fuerzas Armadas, sacar a las Fuerzas Armadas de la Constitución y pensar en controles, en un control civil de las Fuerzas Armadas, en una reestructuración, por supuesto, con un enfoque de derechos humanos, pero que su regulación ya no esté más en la Constitución, porque si la vamos a reestructurar, vamos a tener que implementar un sistema nuevo, vamos a tener que estar viendo si funciona, y vamos a tener que estarle haciendo modificaciones constantemente, lo que no es posible si están consagrados en una Constitución. Por lo tanto, a mí me parece que tienen que salir de la regulación constitucional
y probablemente esto igual sea una discusión constitucional, el si quedan o no quedan en la Constitución. A mí me parece que tienen que salir de la Constitución. Y eso como a grandes rasgos. Perfecto, Vanessa, muchas gracias. Bueno, la verdad es que se nos fue volando el tiempo, pero no voy a cortar esto acá porque por lo menos quisiera dejar que ustedes tuviesen una última ronda. Me gustaría también, bueno, comparto también las palabras de todo lo que ustedes han comentado. La verdad es que se nos acaba el tiempo en la Tierra y son tantas las cosas que queremos cambiar que en parte es muy fundamental el respeto y promoción también y resguardo del medio ambiente, porque si no, no nos va a dar el tiempo para poder hacer estos cambios que queremos, es muy importante. Eh, Estamos en un contexto donde la derecha no llega al tercio, se vienen elecciones presidenciales, estamos en una crisis económica y social, pero al mismo tiempo la instalación de la constituyente es un bastión de esperanza, diría yo, de la ciudadanía que ve en esta convención también, tiene muchas expectativas puestas sobre la convención, sobre ustedes en particular. No es para meterle nervio ni nada por el estilo, pero ustedes saben el rol que están jugando en estos momentos en la historia del país. Y yo solamente quisiera dejar espacio, les voy a dar, ojalá que sean 3 minutos, pero si son 5, bueno, lo dejamos en 5, porque hay que ser democrático y dejar espacio a todas y todos. Pero si ustedes quieren comentar algo sobre lo que han dicho algunos de ustedes, si quieren responder a otro o acotar algo con respecto a algo que se haya planteado por alguno de ustedes, bienvenido sea, y que puedan también cerrar un poco con respecto a la siguiente pregunta. Esto ya todo es político, pero también es el lado humano. Sus esperanzas con respecto al nuevo Chile que se pueda construir. ¿Cuáles son esas sensaciones que les generas? ¿Cómo ven ese Chile que ustedes sueñan y del cual ustedes también van a ser parte como actores y actrices que estén construyendo el marco jurídico de ese nuevo Chile que va a llegar y que esperamos que sea lindo para todas y todos? Perdón si la palabra lindo suena vacía, pero es que lindo es una palabra que yo creo que es muy ilustrativa del futuro que queremos construir. Así que dejo la palabra abierta. Carolina, si quieres partir tú. Sí, bueno, es que estaba escuchando con tanta atención al compañero Marco y a la compañera Vanessa, con la claridad con la que plantea, ¿cierto? Los ejes que tienen que ver con las territorialidades, que es tan fundamental, tal vez tomar alguna de aquellos ejes con los que concuerdo absolutamente, ¿no? Respecto de lo que plantean, y por ejemplo, cuando Vanessa plantea la importancia de una constitución feminista, una constitución con perspectiva de género, que efectivamente es la que debiera permitirnos reorganizar la vida política, reorganizar la vida económica, la vida social, la vida cultural y también la vida ecológica de nuestro país. Tenemos que tener ese tránsito ecológico porque también, como lo dijo Vanessa, esta constitución no es un mero ajuste, ¿cierto?, para poder generar otro tipo de leyes. Esto tiene que contribuir también al, a, la, a buscar las formas de reponer el daño que se le ha hecho también al medio ambiente con esta depredación provocada por el capitalismo, porque en definitiva es producto de aquello, ¿no? Entonces es fundamental para lo que acabo de señalar y bueno, respecto de las Fuerzas Armadas estoy completamente de acuerdo, ¿no? Que ellas tienen que estar reguladas por ley, que tienen que reformularse y nacer desde una lógica, una perspectiva de solidaridad con los pueblos, desde una perspectiva, ¿cierto?, de terminar con la doctrina de seguridad interior del Estado, con esta lógica del enemigo interno que también conocemos, no solo en tiempo de dictadura, sino actualmente. Recordemos que este actual presidente que ya termina su mandato, nos declaró la guerra, ¿no? Y puso a disposición las Fuerzas Armadas para aquello. Estas lógicas son las que también deben terminar y principalmente o en paralelo, porque la verdad es que todo es tan brutal que no sé cómo tal vez poner algo, superponerlo sobre otro tema me refiero. Pero respecto de cómo desde esta nueva constitución, este nuevo pacto social, también nos permite efectivamente desplazar el neoliberalismo, establecer un nuevo modelo de desarrollo con equilibrio perfecto
un equilibrio perfecto, ¿cierto? Con nuestro medio ambiente, cómo detener el extractivismo. Yo quiero solamente señalar que nuestra región, y que también tiene que ver con esta descentralización de la que buscamos, que no es solo todo lo que ya hemos dicho, es cómo mirar también lo que pasa en los territorios. Yo soy de una zona extrema, ¿cierto? Somos de una región bifronteriza, que también es zona de sacrificio. Aquí tenemos un tema brutal con la contaminación por polimetales, ¿no? Hoy hay un grupo de personas que ha sido luchadora incansable, y mi respeto para todos ellos, eh, respecto de poder tener una reparación, si es que en algo se puede, por las viviendas construidas en los lugares donde se depositó, por autorización del dictador en el año 84, ¿cierto? Estos materiales pesados que venían de Suecia y que hoy día lo que se busca es que puedan repatriar aquello, porque tampoco ha habido una mitigación, eh, con todo lo que acabo de señalar. Entonces, y eso es algo que nos afecta a la ciudadanía en su conjunto. Los metales pesados están ahí, con consecuencias desastrosas para la salud de las personas, ¿no? Em, Todo aquello tiene que contribuir a eso. Y mi esperanza, para terminar la intervención, en realidad dan ganas de decir tantas cosas, pero el tiempo siempre apremia. Y bueno, mi esperanza está en que efectivamente podamos alcanzar un pacto social que entregue la dignidad, a las personas, que entregue la dignidad para tener una vida libre de contaminación, libre de todas las violencias también, em, una constitución que permite establecer un Estado que garantice la construcción de infancias felices, y eso es posible. Hay que hablar de infancias felices porque esta democracia debilitada tiene una tremenda deuda también con la infancia y la juventud de nuestro país. Em, Establecer los mecanismos para aquello y tal vez partir señalando la importancia de que la nueva constitución reconozca explícitamente a las niñas, niños y adolescentes y niñas como sujetos de derecho. Eso es fundamental. Bueno, en otro programa espero poder explayarme tal vez un poco mejor respecto de cómo miramos desde el territorio también la importancia del desarrollo productivo, cómo profundizar en la matriz productiva nacional con esta armonía con el medio ambiente, hablar de la autonomía de ese Banco Central que tiene que tener un rol en un nuevo modelo de desarrollo y que también debiera estar regulado por ley y no por la Constitución. Eso tal vez pudiera señalar ahora. Muchas gracias, Carolina. Y bueno, como sale atrás en ese platillo que tienes, sin miedo, como la Violeta, a construir esos sueños, querida Carolina. Estimado Marco, dejo la palabra para que también pueda hacer uso de su cierre. Ya, mira, yo también veo, a ver, no es primera vez que Chile en su historia se abre camino y los anhelos, las expectativas, las demandas populares logran un cauce de transformaciones, de unidad social y política. Y en los episodios del pasado, el desenlace a propósito de la policía y de las Fuerzas Armadas ha sido dramático en términos de pérdidas de vidas, de costos, de imposición de autoritarismo, de dictadura, de violaciones a los derechos humanos. Y la Constitución del 80 fue especialmente cuidadosa y precisa en darles un estándar a las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad que casi las consigna como un poder del Estado. No se explica que tengan un capítulo completo destinadas a ellas, y que la redacción de la misma confunda desde la lógica de la seguridad interior del Estado la soberanía popular respecto de la soberanía militar e interior, o que las Fuerzas Armadas tengan prerrogativas para la seguridad pública que no son propias de un estándar democrático. Yo creo, efectivamente, que las Fuerzas Armadas no pueden tener rango constitucional, tienen que estar reguladas por ley, cuestión distinta si son nombradas
Cuestión distinta es hacer modificaciones estructurales que permitan, desde lo constitucional, eliminar el COSENA, pero además someterlas a la deliberación política al poder civil, esencialmente. En tiempos de paz y en tiempos de guerra, el presidente de la República, la presidenta de la República debiese ser el comandante en jefe, no otro, no otra. Hacer esas transformaciones, tanto en las Fuerzas Armadas como en las Fuerzas de Orden y Seguridad, y particularmente en Carabineros, propiciar un estándar constitucional que les permita refundar la policía, es un imperativo democrático. Y lo digo con la perspectiva de que cuando los procesos avanzan, los procesos sociales de derechos, las Fuerzas Armadas, con la retrospectiva, corrijo, y las Fuerzas de Orden y Seguridad han funcionado como instituciones clasistas, defendiendo los intereses de la élite. Entonces, ese cambio constitucional es clave para impulsar un cambio a continuación de ello legislativo y otro institucional que la sitúe en el estándar democrático que corresponde. Ahora, ¿qué me imagino yo como esperanza y expectativa? Como futuro deseado. Yo nací en Pedro de Valdivia, en una salitrera, en Antofagasta. La penúltima que existió hasta el año 90. Viví en una población que se llama la población Corvalis, que queda en Antofagasta, que era el final de Antofagasta y ahora es la mitad más o menos, por el crecimiento de la ciudad. Y yo tenía amigos de niñez que tenían expectativas, que tenían sueños, pero que fueron truncados. Tuvieron que dejar la universidad por trabajar prematuramente y no poder terminar de estudiar. O vivieron los padecimientos de no tener comida en la casa. Yo me acuerdo de eso. Y me acuerdo cuando estudié en la universidad que muchas compañeras y compañeros truncaban sus sueños por no tener recursos para estudiar. Yo quisiera, no voy a hablar del final, porque yo creo que el proceso constituyente es el punto de partida, pero que este proceso permitiese que desde la reivindicación de la familia obrera, trabajadora, todos tengan las mismas posibilidades de desarrollo. No oportunidades, no es un problema de oportunidades, es de posibilidades de desarrollo, de dignidad, de calidad de vida, de un Estado que acoge, que protege, que incluye, y que le otorga a cada niño y niña, a cada joven y joven, a cada adulto adulta, a cada adulto mayor, a cada adulta mayor, la posibilidad de vivir en un espacio que los proteja, que los incluya, que les permita desarrollo. Creo que eso es parte del buen vivir en todas las dimensiones. La gente tiene que sentir que la Constitución sirve para algo. Y lo digo en conexión con esta idea de ciudadanía social y ciudadanía política. Si yo no me siento parte del bienestar, el progreso y el desarrollo, difícilmente me voy a sentir incluido políticamente. Entonces, al final del día, yo lo que espero es que esta Constitución le dé vida a las personas, y para bien. Eso. Muchas gracias, estimado Marcos. Vanessa, tus minutos ahí también, por si quieres acotar algo con respecto a lo que haya dicho o Marcos o Carolina, y también un cierre con respecto a cuáles son tus esperanzas con respecto a lo que viene después, o bueno, durante y después de este proceso constituyente tan importante para nuestro país. Bueno, yo solo señalar que lo que sueño es un cambio cultural. La Constitución no va a venir a resolver absolutamente todos los temas que quedaron instalados por la dictadura y que finalmente fueron construyendo este modelo salvaje que nos tiene sin derechos sociales, que nos tiene sin derecho al agua, cuestiones fundamentales, y que nos tiene a merced de la empresa privada que hacen y deshacen como se les da la gana.
El modelo no solo está instalado a partir de la Constitución, el modelo está instalado a partir de también otros cuerpos legales que espero que luego se modifiquen, y esto lo he planteado en todos los espacios en los que he podido, que creo que los decretos leyes tienen la misma falta de legitimidad que la actual Constitución. Por lo tanto, luego de la Constitución deberíamos pensar en todos esos decretos leyes que tienen que salir, desaparecer. Y pongo como ejemplo el 701, que le entrega subsidio a las empresas forestales y a quienes plantan pino, y que finalmente son con cargo del gasto social, es decir, el Estado está desfalcado por la empresa privada a partir de la transferencia de recursos a la empresa privada, pero con eso nos tienen sin financiamiento para nuestros derechos sociales. Entonces, bueno, pensando en este cambio cultural que queremos, espero que esta Constitución sea como la punta de flecha que nos permita precisamente ir abriendo las mentes y en los estándares de lo que es, porque sabemos que Chile es un país súper legalista, por lo tanto, el que algo esté instalado en esa Constitución ya va a dar un estándar, una señal de cuestiones que son relevantes e importantes. Y en este cambio cultural al que aspiramos, digamos, y que estamos pensando que no se va a concretar antes de 10 años probablemente, porque después de la Constitución va a haber que modificar todas las leyes que están por debajo de esa Constitución. Y bueno, y el cambio cultural va a ser un cambio de mentalidad, ¿cierto? Es un cambio, es abrir la mente y cambiar, digamos, la forma en cómo estamos concibiendo las cosas y la forma en cómo se concibe el avance de los países, este concepto del desarrollo, etcétera. Y en este cambio cultural, por supuesto, creo que sueño con una constitución y un país que proteja sus recursos naturales, sus grandes riquezas naturales, las recupere para sí, y que a partir de sus riquezas, a partir de lo que tenemos como país, podamos volver a tener derechos sociales. O sea, si en Chile era una realidad el que las personas pudieran estudiar gratis hace 50 años, ¿por qué no sería posible hoy? Que el país es proporcionalmente más rico que antes, más rico entre comillas, porque finalmente si pensamos que los recursos están yendo, el 70% de nuestro cobre se va en empresas transnacionales, eso es lo que tenemos que recuperar. Independiente que también ahí hay que entrar a ver, porque no son industrias que sean ecológicamente sustentables tampoco. Pero sueño con ese país que recupera sus derechos sociales, que los instala con perspectiva de género, que es maravilloso, y una constitución, por supuesto, que por primera vez va a reconocer a las mujeres. La antigua constitución no nos consagraba en ninguna parte hasta que el año 99 se hizo una reforma para incorporar la palabra mujer y por primera vez aparecimos en una constitución. Por lo tanto, me causa bastante esperanza pensar derechos sociales con perspectiva de género, desde luego. Y el resguardo de nuestra Ñuque Mapu, que finalmente también implica la protección de las mujeres, que generalmente estamos ligadas, por supuesto, a los cuidados, y el cuidado del medio ambiente, el cuidado de los seres más enfermos de la familia, de los padres adultos, etc. Y eso también significa algo que Marcos mencionó, que es el reconocimiento de las labores de cuidado y trabajo doméstico, y cómo el Estado también se hace cargo en un estándar de corresponsabilidad social. No solamente tenemos que dar la discusión si lo que queremos es que eso se pague, se financie, o queremos fomentar que las mujeres salgan de esas labores, digamos, pero a mí me parece que el Estado por lo bajo debería hacerse cargo de las cotizaciones previsionales de ese tipo de funciones. Y en este cambio cultural del que vengo hablando también, que se revaloricen las funciones del cuidado, que se revalorice el ejercicio del cuidado, digamos, porque independiente que tengamos esa discusión ahora, las labores de cuidado están tan mal consideradas que probablemente el valor que se les dé tampoco sea el valor que corresponde en la práctica. Tenemos mujeres que dan 30 años de su vida, mujeres que cuidan a sus hijos enfermos prácticamente toda su vida, y cuando llegan a los 60 años se encuentran con pensiones miserables. Entonces esa es una realidad que espero que la podamos de alguna manera paliar y no sé, resolver de alguna forma. Y esos serían como mis sueños con respecto a este proceso que vivimos. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, y antes de despedirme de ustedes, igual, bueno, solamente, esto ya son palabras más personales, agradecerles la presencia de ustedes acá. La verdad, este es el primer conversatorio que me toca conducir acá de parte del Instituto de Ciencia Alejandro Lipchutz, donde hemos ya llevado bastantes conversatorios desde antes incluso de las elecciones de las y los constituyentes. Ahora también seguimos profundizando en el debate sobre este punto de partida, como planteaba Marcos Barraza, que es la instalación de la constituyente.
y simplemente decir que las esperanzas están puestas en Chile y en este proceso. O sea, el pueblo está muy esperanzado en que de una vez por todas, si bien se entiende que hay una dosis de realidad en cuanto a que la Constitución no va a cambiarlo todo, sí es el punto de partida para empezar a mover los engranajes y construir algo mejor. O sea, Chile no es ajeno a lo que pasa en el mundo, mientras en el mundo, no sé, se asesinan y se mata de forma genocida, por ejemplo, en Brasil, a indígenas que nunca han tenido contacto con los humanos por seguir talando árboles. Acá pasa lo mismo en el Gualmapu, acá se están matando mapuches para seguir sacando madera. Lo que pasa acá también pasa en otras partes del mundo, mientras en algunos otros continentes se matan a gorilas solamente para sacarles la mano y ocuparlas de cenicero. Acá con la pesca a arrastre se busca simplemente matar biodiversidad para seguir generando utilidades multimillonarias. Entonces, el asunto no es cuestión de nuestro país solamente, sino que es de un sistema. Y se espera también que Chile, con este proceso constituyente, dé inicio a un hito histórico donde dejemos de ser conocidos solamente por ser el primer país donde se instauró el neoliberalismo, sino que hagamos historia donde también a través de esta nueva constitución seamos el país donde muera el neoliberalismo y florezca un nuevo sistema. Llámenle como le quieran llamar, un nuevo sistema que nos asegure que podamos vivir para poder seguir mirándonos a las caras y seguir construyendo un camino mucho más digno y mucho más bonito para todas y todos. Eso yo creo que es lo que se espera y por eso que hay tanta esperanza y yo también tengo tanta esperanza en ustedes tres y en esta convención constitucional que yo espero que realmente sea soberana y cambie de una vez por todas todo lo que debe ser cambiado. Así que, habiendo dicho eso, estimada Carolina, estimada Vanessa, Marcos, agradecerle su participación en este conversatorio. Sin duda van a seguir siendo invitados a próximas instancias porque durante las sesiones de la convención ojalá que sigan compartiendo con nosotros las cosas que van sucediendo ahí, sus impresiones, el trabajo ahí en la convención. Así que les mando un abrazo muy fraterno de parte del Instituto de Ciencia Alejandro Lipchutz y dejar a todas y todos invitados a que sintonicen la programación de ICAL, que la verdad es que tenemos muchos foros, muchos conversatorios y vamos a seguir también sacando nuevas publicaciones para que se mantengan todas y todos y todes al tanto. Así que un abrazo a ustedes tres, que estén muy bien y nos vemos en una próxima ocasión. Un abrazo muy grande. Gracias. Cariños. Libertad a las presas y a los presos políticos de Abrazo, manera inmediata. Libertad. abrazo, cariño. Libertad. Concuerdo. Apruebo. Saltumay, Keucayal.